Buenas, ¿cómo están? Ahora les voy a explicar los dos textos que habría que leer para la próxima actividad. Bien, en principio nosotros estuvimos viendo con Aristóteles, Platón, Tucídides y Heródoto la pregunta sobre cuál es la mejor sociedad. Bien, y todos más o menos tenían una versión, Platón una positiva, Heródoto y Tucídides una versión negativa y Aristóteles como un punto medio. Ahora vamos a dejar de lado la pregunta de cuál es la mejor sociedad con la pregunta que tiene el Renacimiento, esa época del 1400 al 1500, 100 años nomás, que se preguntaba cómo se organiza la sociedad o cómo el poder político o el poder militar o el poder de la influencia puede organizar a la sociedad. Ya me imagino decir a alguien en el fondo lo siguiente: What? Get out of here. Bien, en el Renacimiento habían como dos respuestas a cómo se organiza la sociedad o cómo organiza la sociedad el poder. La primera propuesta o primer pensamiento se llama utopista y el segundo pensamiento se llama historicista. Bien, para los utopistas, que tiene que ver con la palabra utopía, el Estado o la sociedad ideal o la sociedad perfecta es algo posible. Ellos creían que realmente podíamos organizar la sociedad del mejor modo posible. ¿Y por qué creían esto? Porque en la naturaleza humana estaba el alcance o la posibilidad de ser perfectos. Es decir, podemos tener una sociedad perfecta porque el humano puede ser perfecto. Eso creían los utopistas. Frente a los utopistas estaban los historicistas, que viene claramente de historia, que ellos creían que no hay una perfección, que la sociedad no puede ser perfecta, sino lo mejor que podemos alcanzar es una sociedad más o menos eficaz, más o menos eficiente, que más o menos funciona sin matarse los unos a los otros. Es decir, a ver, los utopistas y los historicistas estaban de acuerdo que había una relación íntima o una relación muy fuerte entre individuo y sociedad, y para ellos esa relación estaba en la libertad. Según cuánta libertad tenga el hombre, iba a ser más o menos posible la sociedad perfecta. Los utopistas decían que para que exista la sociedad perfecta era necesario que la libertad del hombre llegue a su máxima expresión, porque pueda hacer lo que quiera sin arruinar a los otros. Frente a eso estaban los historicistas, que decían que no había que maximizar la libertad, sino había que regularla, había que poner leyes para mediar, para establecer los límites de la libertad. Ya sé lo que me estarán diciendo. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, para poder ejemplificar la idea de los utopistas y los historicistas, voy a hablar de dos autores que los van a ejemplificar. Un autor que ejemplifica el pensamiento utópico y un autor que ejemplifica el pensamiento histórico. Antes de empezar, les tengo que explicar qué es utopía. Utopía significa literalmente no lugar. O sea, utopía, la palabra significa no lugar, porque viene del griego utopos. No quiere decir que hay un topo, no el animal, sino que significa no en griego antiguo o negación, y topos en griego antiguo significa lugar, espacio. Por eso existe, por ejemplo, la topología. La topología es la ciencia que estudia los espacios a través de la geometría. Bueno, el utopía, significa no ideal, no óptimo, no próspero, no real. Entonces, claramente cuando hablamos de utopía hablamos de algo que no existe, pero que lo deseamos. ¿Quién inventó esa palabra? Y la inventó nuestro pensador representante, que es Tomás Moro. Ustedes estos textos que tienen que leer lo van a encontrar en la página 13, la página 15. Son 2 páginas nomás, es muy poquito. El Tomás Moro es un renacentista, nació en el 1478 y murió en 1535. Y en 1516
escribió y creó la palabra utopía. Él la creó. Donde aparece en un libro donde escribe cómo debería ser la sociedad ideal. Él crea una novela, una ficción, ¿no? Como un cuento, en donde dice que encontró una ciudad o un país. Este país se llama Utopía, es decir, un no lugar. El libro se llama así, cito: sobre el mejor estado y la nueva isla Utopía. Librito verdaderamente dorado, no menos festivo que provechoso. Ya el título te habla de que es un lugar ficticio. Y bueno, un título medio largo, sé que no es un título muy acomodado. Pero básicamente lo que está diciendo en ese libro y en el fragmento que ustedes tienen que ver, hablan de, bueno, cómo se organiza la sociedad ideal. Y él explica tres cosas. Habla de las necesidades de bienes o de comida o de ropa, de cómo se gobierna y de cómo se forma la gente, cómo estudia. ¿Bien? Entonces, si necesita algo, ¿cómo que dice? Bueno, si alguien necesita algo, no tiene que irse a un lugar. Ya en la ciudad o en el lugar central está todo lo que necesita. Es decir, no hay que irse fuera de ningún lado. Acá, por ejemplo, tenemos que ir al exterior para comprar algunas cosas que quizás queremos. Según Tomás Moro, en La Sociedad Perfecta te dice que no tenés que ir a ningún lado. Él dice acá, no hay que ir al campo, sino que te vas a la ciudad. Esta idea de que está todo cerca, que está todo inmediato. ¿Bien? Entonces él dice, bueno, nadie tiene que ir a ningún lado porque la sociedad ideal está todo de forma inmediata. Encima nadie tiene que pagar nada, no hay intercambios, todo es igual, yo puedo tomar lo que necesito, ¿ves? Él dice que hay una igualdad que está controlada por los magistrados. Magistrados sería como los gobernantes, ¿no? Entonces, si ustedes leen magistrados, sepan que estamos hablando de los gobernantes. Dice, todos pueden tomar lo que necesitan porque están los gobernantes que permiten que todos tomen lo que necesitan, ni más ni menos. Es más, él dice, el gobierno de la ciudad ideal, de la sociedad ideal, se da porque los magistrados, es decir, los gobernantes, se ponen de acuerdo, colaboran constantemente para garantizar el máximo orden y la eficiencia. Él da un ejemplo de la cosecha. Tenemos un gobernante del campo y un gobernante de la ciudad. Cuando hay que cosechar, qué sé yo, la papa, la batata o lo que sea, el gobernante del campo le dice al gobernante de la ciudad, necesito 1000 hombres, 2000 hombres que me ayuden a cosechar. Y el gobernante de la ciudad le da los 1000 o 2000 hombres. Y dice Tomás Moro que en un día se cosechó toda la comida de un año. O sea, esa es la idea de lo ideal para Tomás Moro. ¿Y por qué esa es la idea de lo ideal para Tomás Moro? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Bueno, no, sí hay un porqué. Hay un porqué porque él habla de que está todo máximamente ordenado. Hay un consenso, un acuerdo constante. Porque el gobierno, o sea, los magistrados, que serían como nuestros gobernantes, ¿no? O los intendentes, como quieran verlos, se da por hombres sabios, hombres inteligentes, hombres formados que discuten entre sí y generan consenso de cómo ordenar a la ciudad. ¿Cómo ordenar la ciudad? ¿Y por qué siempre se ponen de acuerdo? Porque ellos entienden que la ciudad, el campo, no es del gobernante, sino que es de todos. Es decir, la tierra no es de alguien, sino que es de toda la sociedad. Todos trabajamos en conjunto porque la tierra es de todos. ¿Y cómo sabemos que un hombre sabio, dice Tomás Moro? Y porque cuando tienen que formarse, cuando tienen que educarse, no trabajan. La sociedad los mantiene para que estén formados y luego trabajan. Y luego que estás formado, podés gobernar. ¿Qué les pareció? Una barbaridad, me imagino, Sí. ¿Me repite aquello donde dijo todas esas cosas? Ahora, vamos con el siguiente pensador. El siguiente pensador es Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo nació en 1469 y falleció en 1527. Él escribió en 1532 un libro llamado El Príncipe, que sería, la traducción en realidad sería El Gobernante.
¿Y él qué buscaba en ese libro? Bueno, él hizo un manual de cómo formar al gobernante para ser alguien práctico, efectivo, que sobreviva, es decir, que tenga siempre poder, que no lo pierda nunca, que tenga el poder hasta que se muera. Porque Maquiavelo dice, lo mejor es ordenar la sociedad por más de que ese orden no sea perfecto. Mientras la gente no se mate es suficiente. Entonces, el texto habla de dos cosas. Una, de cómo mantener el poder, y dos, de cómo gobernar un lugar que es distinto al nuestro. Él dice, para gobernar el poder, lo mejor que se puede hacer es garantizar la herencia del poder, es decir, que yo pueda heredar mi control de la sociedad a otros, que puede ser, bueno, las monarquías tienen eso, el rey gobierna hasta que se muere y después sus hijos heredan ese control, no hay elecciones libres. Pero también podemos pensar que en una democracia se puede heredar poder. Hay países como el nuestro que se caracterizan por tener gobernantes de un mismo partido político, es decir, cambian los gobernantes pero la ideología política se mantiene. Entonces la herencia del poder, dice Maquiavelo, es muy importante. ¿Por qué? Porque es más fácil para la sociedad que el poder se mantenga si es tradicional. Acá no está diciendo si es bueno o malo, él dice solamente que al pueblo le gusta lo tradicional, al pueblo no le gustan los cambios. Es más, dice Maquiavelo, si un poder o una familia o un partido que gobernó por mucho tiempo, por X motivo, es sacado del poder, ¿no? Es muy probable que el viejo poder recupere su lugar. Fíjense acá en las elecciones en Argentina. Nosotros hemos tenido toda una tendencia política. Esto sin decir si es bueno o malo, porque Maquiavelo no le importa si es bueno o malo. Dice, vos tenés por 10 años una ideología política. Luego por 4 años aparece una nueva ideología. Pero fíjense, termina ese mandato y vuelve la ideología anterior. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo tradicional. La gente le gusta conservar el poder. La gente no se siente cómoda con poderes nuevos. Esa es la primera idea de conservar el poder. Lograr crear la idea de tradición, de que esto no va a cambiar, de que esto no se va a modificar. ¿Y qué pasa si nosotros estamos en un lugar que tiene distintas leyes? Bueno, Maquiavelo dice, hay tres opciones. O los destruís, es decir, lo anulás completamente, gobernás con mano de hierro, sos un tirano, es decir, los matás a todos, haces un genocidio o gobernás por el terror. O convivís, es decir, bueno, me voy a vivir con las leyes de ellos, es decir, te rendís básicamente. O la opción que Maquiavelo cree que es lo mejor, no haces nada. ¿Cómo no haces nada? Le decís, bueno, todos los años tienen que pagar estos impuestos. Ustedes se gobiernan como ustedes quieran, pero siempre tienen que pagar estos impuestos. Esta es la idea un poco que tiene Argentina en la sociedad hoy en día. Nosotros somos provincias federales, es decir, cada provincia tiene sus leyes, pero todos los años le tienen que dar al país tanta ganancia de impuestos. Entonces, ¿cómo gobernamos un lugar distinto? Y bueno, no hacemos nada, solamente lo obligamos a pagar impuestos. Luego de todo esto, solo queda decir... Game over.